Este vídeo es únicamente para demostrar lo que se puede hacer con materiales caseros. No realizar ninguna de las armas con experimentos aquí mostrados sin la supervisión de un adulto y tomando todas las medidas de protección adecuadas. No me hago responsable del mal uso que se le pueda dar a la información aquí mostrada. Hola amigos, hoy vamos a hacer una máquina casera de algodón de azúcar y para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Una palangana de estas de plástico que son muy económicas y hasta los chinos podemos encontrarla. Un recipiente, esto es de un helado que me comí, que simplemente es para ponerlo en la base y dentro irán los mecanismos de la máquina de algodón. Un mechero de cocina que funcione, ahí está. Un destornillador y algunas herramientas más. Una batería, esta es de 4,5 voltios, tiene que ser arreglo al motor que vayamos a usar. Una lata de refresco de estas altas que, bueno, tipo Red Bull. Un tornillo, ahí tenemos el tornillo. Un par de arandelas, una tuerca, una ficha de empalme de estas eléctricas, una aguja, el motor, que lo he dicho, arreglo a la batería, al voltaje y una pistola de silicona caliente. Así que nada, vamos al lío, vamos a ver cómo montamos todo esto. Bueno, el primer paso es hacer el agujero en el fondo de la palangana y también en el otro recipiente. Lo haremos en el centro ya está marcado, así que no vamos a tener ningún problema. Ahora lo que tenemos que tener cuidado es el diámetro, lo marcamos, tiene que dar justo. Y lo vamos a abrir o a cortar con un cuchillo y calentándolo. Yo lo voy a calentar con un soplete que tengo, pero si no tenéis soplete no os preocupéis. Podéis hacerlo pues con un encendedor normal, un mechero. Pero bueno, con el soplete más rápido, así que bueno, voy a usarlo. Vamos cortando poco a poco hasta que se desprenda y ya tenemos hecho el agujero. Vamos a probar si realmente el diámetro es correcto. Correcto. Pues nada, pasamos al siguiente punto. Este también tiene el centro marcado, así que simplemente lo tenemos que alinear con el agujero que ya tenemos y con el rotulador pues así marcamos para saber el diámetro que hemos usado. Pues aquí es el mismo, exactamente el mismo. Lo mismo, con el cuchillo calentamos y perforamos. Probamos, perfecto. Vale, pues ya tenemos hechos los agujeros. Ahora vamos a unir ambas partes. Silicona caliente. Unimos que quede bien centrado, presionamos durante unos segundos y ya está. Bueno, vamos a montar lo que es la unión del motor con lo que posteriormente será el depósito del azúcar, que será pues la base del bote de refresco. Para ello vamos a usar una ficha de empalme, bueno, que es esto, pero vamos a quitar lo que es el plástico. Con unas tijeras o algo lo desprendemos y nos quedaremos con esto, que esto es lo que vamos a utilizar. Tiene que ser de la medida del eje del motor, no tiene que oscilar ni tener movimiento, porque si no, luego el depósito del azúcar va a empezar a tener un movimiento de vaivén y va a salir fatal. Y lo mismo con el tornillo, tiene que ser todo a la medida, eso es súper importante. Bueno, vamos ahí a empezar a unir las piezas. Esto es súper fácil, así que nada, tiene ahí unos tornillitos que al apretarlos pues presiona y ya queda unido. Vale, ya tenemos eso. Ahora vamos a hacer el recipiente del azúcar. Medimos 3 dedos, marcamos con el rotulador y con unas tijeras, puesto que se corta muy bien, pues cortamos. Vamos cortando, quitamos el borde para que quede regular y bueno, nos hemos dado cuenta que era demasiado alto, así que con 2 dedos nos va a sobrar. Vamos a hacer un agujero en medio. Aquí el centro no está, pero bueno, lo vamos ahí a ojo, lo calculamos y ahí tenemos que hacer un agujero. Por el agujero, con las tijeras lo hemos hecho, pasamos el tornillo. Pues lo mismo, tiene que caber justo, que no sobre. Ahora vamos a lijar lo que es la pintura con una lija de grano fino, porque bueno, esta pintura al calentarse seguro que bueno, va a ser tóxico y mejor la eliminamos. De esta manera pues podremos comernos el algodón de azúcar sin problema. Bueno, la hemos limado o lijado por dentro y por fuera. Vamos a hacer unos pequeños agujeritos en el recipiente y bueno, nos hemos ayudado, hemos hecho una especie como de invento con el propio, bueno, con la ficha, un destornillador y una aguja. Hemos hecho pues una especie de punzón largo, así que bueno, le damos ahí un golpecito e iremos haciendo los diversos agujeros. Aquí veis más o menos que tiene que ser bastante, porque por cada agujero saldrá una hebra y bueno, eso es lo que luego confeccionará lo que es el algodón de azúcar. Bueno, ya tenemos todo. Ahora vamos a hacer la solapa, una solapa cortando, que lo que hará es evitar que el azúcar al girar, bueno, la fuerza centrífuga pues salga despedida el azúcar. Con esto se mantendrá dentro del recipiente. Bueno, vamos a montar ya todo el invento. Esto está ya casi terminado, lo que es la mecánica esta. Tornillo, arandela por un lado, luego metemos la otra arandela por el otro, tuerca, apretamos
con la mano y bueno, esto hay que apretarlo firmemente y centrarlo, porque lo que he dicho antes, cuanto más centrado, menos oscilará y mejor va a funcionar nuestra máquina de algodón casera. Apretamos con el destornillador y sujetando la tuerca con un alicate y bueno, ya está suficientemente firme. Pues nada, a unir motor, ficha y recipiente del azúcar. Bueno, está perfecto, pues apretamos y por este lado ya estaría terminado. Vale, gira perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer lo que va a calentar el azúcar y la va a derretir. Eso será pues el mechero de cocina. Vamos a tener que modificarlo un poco porque, bueno, lo abrimos, quitamos lo que es el generador de chispa y solo vamos a dejar el depósito de gas. Y quitamos también el tubo este, que no nos sirve de nada, y tenemos que dejar la gomita esta, pues así flexible. Vale, montamos todo y ya está, simplemente pues ha sido modificarlo un poco para que dé la llama y podamos introducir el tubito por donde queramos hasta el recipiente del azúcar. Montamos ya en la palangana, vale, a una altura más o menos así. Pues entonces ya unimos con silicona caliente. Hacemos un pequeño agujero con las tijeras, que por ahí pasaremos la gomita del gas y con una brida pues sujetamos al motor. Vale, pues ya está. Bueno, os voy a explicar un poquito los materiales que pues se necesitan ya una vez montado nuestra máquina casera. Pues unas brochetas. Esto es un recipiente, bueno, es de ketchup, pero bueno, cualquiera así en forma ovalada nos serviría. Y es simplemente para el azúcar, verterla dentro del depósito y así de forma cómoda. El azúcar de colores. Esta es roja, que hará pues algodones de azúcar rojo. Esta es amarilla, algodones de azúcar amarillo. Y azul. Bueno, si queréis saber cómo se hace, pues aquí en el enlace de arriba, si no está, pues en breve estará. Así que clicáis y veréis cómo se hace. Bueno, vamos al lío. ¿Cómo hacer que salga continuamente gas? Pues muy fácil, con un elástico, una goma, pues presionamos y ya está. ¿Veis? Ahora ardemos, o sea, encendemos la llama y a girar. Esto tiene que estar unos minutos girando porque de esta manera pues va a calentar el recipiente, que al poner el azúcar se derretirá y empezará pues a salir las hebras de caramelo, digamos, el azúcar derretida que formará el algodón de azúcar. Vamos echando poco a poco, eso se irá calentando, tarda unos minutos, tener paciencia y nada, en pocos minutos empezará eso ya a soltar las hebras, vamos girando así de esta manera y nada, es súper fácil, así que vamos a ver una prueba de si está rico o no está rico. Bueno, compañeros, pues ya habéis visto que hacer una máquina de algodón de azúcar es súper sencillo y cualquiera de vosotros podéis hacer. No, el resultado no es como el profesional, pero oye, os podéis pegar ahí vuestras pequeñas fiestas de algodón de azúcar, rojo y azul. Así que nada, vamos a probar. Pues es igual, ¿eh? Es igual. Exquisito, tenéis que probarlo de verdad. Una delicia. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.